La noche antes de morir, Jesucristo hizo una sola petición por su iglesia. No pidió poder, no pidió riquezas, pidió una cosa: que todos sean uno, ut unum sint. Y sin embargo, si recorres 20 siglos de historia, verás que esa unidad ha sido rasgada una y otra vez. Un patriarca y un cardenal excomulgándose mutuamente sobre el altar mayor, 2 papas y luego 3, reclamando a la vez ser el verdadero, un fraile alemán clavando un papel en la puerta de una iglesia y partiendo Europa en 2, un rey rompiendo con Roma para poder divorciarse. Hoy vamos a recorrer los grandes cismas de la historia de la iglesia, de dónde salieron, por qué ocurrieron y qué heridas dejaron. Y al final, lo más importante, vamos a descubrir juntos cuáles son los puntos que una y otra vez a lo largo de los siglos han terminado rompiendo la unidad de la Iglesia, porque cuando los veas todos juntos entenderás que ningún cisma fue un accidente. Vamos allá. Bienvenido a Tectón. Antes de empezar el viaje, tenemos que aclarar una palabra, porque mucha gente la usa mal: cisma. Un cisma no es exactamente lo mismo que una herejía, y la diferencia es la clave de todo lo que viene. El Código de Derecho Canónico lo dice con precisión: la herejía es negar con obstinación una verdad de fe. Es un problema de doctrina, de creer. En cambio, el cisma es la negativa a someterse al romano pontífice o a estar en comunión con los miembros de la Iglesia que le están sujetos. Es un problema de unidad, de obedecer. Dicho en fácil, el hereje dice: creo en algo distinto. El cismático dice: creo casi lo mismo, pero no te obedezco a ti. Puedes tener un cisma sin herejía, gente que conserva la fe pero rompe la comunión con Roma. Y como veremos, muchas veces las dos cosas acaban mezclándose, porque una ruptura de autoridad casi siempre termina arrastrando errores en la doctrina. Con esa idea en la cabeza, vamos a viajar por las grandes fracturas de la historia cristiana, en orden, y presta atención a los motivos de cada una, porque al terminar vamos a juntarlos todos. El gran cisma de Oriente y Occidente. Empecemos por la madre de todos los cismas, la ruptura entre la Iglesia de Oriente y de Occidente, el gran cisma de 1054. Pero cuidado, porque no fue la ruptura de un día, fue el final de siglos de distanciamiento. Oriente hablaba griego, Occidente latín. Se habían ido separando en la cultura, en la política y en la manera de rezar. Ya en el siglo IX hubo un aviso serio, el llamado cisma de Focio, entre el patriarca de Constantinopla y Roma. Se remendó, pero la grieta seguía ahí, latente. ¿Cuáles eran los problemas de fondo? 3 sobre todo. El primero, el filoque. Occidente había añadido al credo que el Espíritu Santo procede del Padre y del Hijo, y Oriente no aceptaba ese añadido. El segundo, el pan de la Eucaristía. Los latinos usaban pan sin levadura, los griegos con levadura, y de algo tan concreto se hizo una batalla. Y el tercero, el más grande de todos, la autoridad del Papa. ¿Es el sucesor de Pedro la cabeza de toda la Iglesia o solo el primero entre iguales? Ese, en el fondo, era y sigue siendo el gran nudo. Todo estalló en el verano de 1054. El Papa León IX envió a Constantinopla a unos legados, encabezados por el cardenal Humberto. La negociación fue un desastre, un choque de orgullos por las dos partes, y el 16 de julio de 1054 el cardenal Humberto entró en la Basílica de Santa Sofía y depositó sobre el altar mayor un documento que excomulgaba al patriarca Miguel Cerulario. El patriarca respondió excomulgando a los legados. Y aquí viene un detalle asombroso, que casi nadie conoce. Cuando aquello ocurrió, el Papa León IX ya había muerto meses antes. Es decir, los legados excomulgaron en nombre de un papa que ya no vivía,
Por eso muchos historiadores dicen que 1054, más que una ruptura formal perfecta, fue el símbolo, el gesto visible de una separación que ya venía de largo. Lo que vino después la hizo prácticamente irreversible. En 1204, durante la Cuarta Cruzada, ejércitos cruzados latinos saquearon la propia Constantinopla, la gran ciudad cristiana de Oriente. Esa herida, cristianos atacando a cristianos, profanando sus iglesias, envenenó la relación durante siglos. De ahí nació lo que hoy llamamos la Iglesia Ortodoxa. Hubo intentos de reconciliación, como los concilios de León y de Florencia, pero no cuajaron. Y solo en 1965, más de 900 años después, el Papa Pablo VI y el patriarca Atenágoras dieron un paso histórico, retiraron y echaron al olvido aquellas excomuniones mutuas de 1054. No fue la unión, pero sí el final del insulto. El cisma de Occidente, 2 papas, luego 3. El segundo gran cisma es quizá el más increíble de todos, porque esta vez la Iglesia no se partió por la doctrina, se partió por una pregunta demoledora: ¿quién es el verdadero papa? Para entenderlo hay que retroceder un poco. Durante casi 70 años los papas no habían vivido en Roma, sino en Aviñón, en Francia, muy bajo la influencia de la corona francesa. Es lo que se llamó el destierro de Aviñón, hasta que en 1377 el Papa Gregorio XI, animado entre otros por Santa Catalina de Siena, devolvió por fin el papado a Roma. Pero Gregorio XI murió al poco tiempo, en 1378. Y el cónclave se reunió en Roma, con el pueblo rodeando el edificio, gritando que querían un papa italiano, un papa romano. Bajo esa presión, los cardenales eligieron a Urbano VI. Al principio todos lo aceptaron, pero Urbano VI resultó tener un carácter durísimo y un grupo de cardenales, franceses en su mayoría, se arrepintió, declaró que aquella elección había sido hecha bajo coacción y por tanto era nula, y eligió otro papa, Clemente VII, que se marchó de nuevo a Aviñón. Y ahí lo tienes, 2 papas a la vez, uno en Roma, otro en Aviñón, los 2 con sus cardenales, los 2 excomulgando al otro y toda la cristiandad obligada a elegir bando. Unos reinos seguían a Roma, otros a Aviñón, y casi siempre, fíjate, la línea que seguía cada reino coincidía con sus intereses políticos. Lo más impresionante es lo confuso que era. Hasta los santos. Santa Catalina de Siena defendía al Papa de Roma y San Vicente Ferrer, otro gran santo, apoyó durante años al de Aviñón. 2 santos en bandos opuestos, porque de verdad nadie tenía certeza absoluta de quién era el legítimo. ¿Y sabes cómo intentaron arreglarlo? En 1409 se reunió un concilio en Pisa. Depusieron a los 2 papas y eligieron a un tercero. Pero los otros 2 no se movieron de su sitio. Resultado, en vez de 2 papas, ahora había 3. La Iglesia había tocado fondo. La solución llegó con el Concilio de Constanza, entre 1414 y 1418. Allí, con enorme esfuerzo, se ordenó el caos. Uno de los papas renunció legítimamente, los otros 2 fueron depuestos y en 1417 se eligió a un único papa aceptado por todos, Martín V. El cisma se cerró. Quédate con esto, porque es importante. Durante casi 40 años hubo 2 papas y hasta 3 hombres diciendo ser papa, y la fe católica no cambió ni una coma. Fue un cisma de gobierno, no de doctrina. Una prueba de que la Iglesia puede atravesar una tormenta institucional tremenda y aún así sobrevivir. La Reforma Protestante, la gran ruptura. Y llegamos a la fractura más grande de la historia de Occidente, la que cambió el mapa del mundo, la Reforma Protestante. El 31 de octubre de 1517, un fraile agustino y profesor alemán llamado Martín Lutero hizo públicas sus 95 tesis en Wittenberg.
En principio era una protesta contra un abuso muy concreto, la venta de indulgencias, la idea de que con dinero se compraba el perdón. Y hay que ser honestos, había abusos reales que reformar. Pero lo que empezó como una crítica se convirtió muy pronto en algo mucho más profundo. Porque Lutero no se quedó en denunciar abusos, terminó negando verdades centrales, la autoridad del Papa, el valor de la tradición, varios sacramentos, el sacerdocio ministerial, y puso en su lugar principios nuevos, sola fe, sola escritura. Aquí ya no hablamos solo de cisma, de romper la obediencia, hablamos también de herejía, de cambiar la doctrina, las dos cosas juntas. Roma reaccionó. El Papa León X lo excomulgó formalmente en 1521 y ese mismo año, en la Dieta de Worms, Lutero se negó a retractarse ante el emperador. Y entonces pasó algo que ya no se pudo frenar. Gracias a la imprenta sus ideas volaron por toda Europa. Y también esto es clave, muchos príncipes alemanes lo protegieron porque romper con Roma les daba poder e independencia. Otra vez la política empujando la ruptura. La reforma se fragmentó enseguida. Del luteranismo salió el calvinismo, con Calvino en Ginebra, y de ahí decenas y decenas de ramas distintas. En Inglaterra fue todavía más claro. El rey Enrique VIII rompió con Roma en 1534, cuando el Papa se negó a anular su matrimonio y se autoproclamó cabeza de la Iglesia de Inglaterra, un cisma que empezó literalmente por un divorcio y que acabó creando el anglicanismo. La Iglesia Católica respondió con lo que conocemos como la Contrarreforma, y sobre todo con el Concilio de Trento, que entre 1545 y 1563 reformó de raíz muchos abusos y definió con claridad la doctrina, pero la unidad de la cristiandad occidental, la de 1000 años, ya se había roto para siempre. Los viejos católicos, ruptura por la infalibilidad. El cuarto gran cisma es más pequeño en número, pero muy revelador, porque señala con el dedo el punto donde se rompe casi siempre la unidad, la autoridad del Papa. En 1870 el Concilio Vaticano I definió solemnemente el dogma de la infalibilidad pontificia, la enseñanza de que el Papa, en condiciones muy concretas y estrictas, cuando define una verdad de fe o de moral para toda la Iglesia, no puede errar. La inmensa mayoría de los católicos lo aceptó, pero un grupo, sobre todo en Alemania, Suiza y Austria, encabezado por el prestigioso teólogo e historiador Ignaz von Dollinger, lo rechazó de plano. No aceptaban ese dogma, y al negarse a la definición del concilio, quedaron fuera de la comunión con Roma. De ellos nacieron los llamados viejos católicos, que se organizaron a finales del siglo XIX en torno a la Unión de Utrecht. Nunca fueron muchos, pero su historia deja una lección muy clara, la misma que llevamos viendo todo el vídeo. Cuando la Iglesia define con autoridad, siempre hay quien prefiere romper antes que someterse. Conclusión, los puntos que siempre configuran un cisma. Y ahora sí, juntemos las piezas, porque cuando pones los 4 cismas uno al lado del otro, aparecen los mismos ingredientes repitiéndose una y otra vez. Estos son los puntos que históricamente han configurado un cisma. El primero y el más constante de todos, la autoridad del Papa, el primado de Pedro. Fíjate, está en 1054, está en los viejos católicos y en el fondo está también en el cisma de Occidente y en Lutero. Casi todas las grandes rupturas se juegan en la misma pregunta: ¿hasta dónde tengo que obedecer al sucesor de Pedro? El día que alguien responde hasta aquí y ni un paso más, entonces podrían hacer un cisma. El segundo, el poder político, reyes, emperadores y príncipes que usan la religión para sus intereses, la corona francesa detrás de Aviñón, los príncipes alemanes protegiendo a Lutero,
un rey de Inglaterra rompiendo por un divorcio. Cuando el trono se mete en el altar, la unidad casi siempre se resiste. El tercero, la distancia y la cultura, la lengua, la mentalidad, la falta de trato. Oriente y Occidente se separaron primero en la vida cotidiana y solo mucho después en el papel. Cuando los hermanos dejan de hablarse, la ruptura ya está a medio camino. Y el cuarto, el factor humano, el orgullo, el carácter, los agravios personales, la coacción de un cónclave, el genio áspero de un papa, los insultos cruzados, el saqueo de una ciudad, heridas de personas concretas que terminan haciéndose heridas de siglos. Y sobre todo un patrón final, que no falla. Casi siempre empieza como una ruptura de unidad, un cisma, un no me someto, y termina arrastrando una ruptura de fe, una herejía. Primero se rompe la obediencia, después, casi sin querer, se acaba cambiando la doctrina. Rara vez ocurre al revés. Por eso los santos entendieron que la unidad no es un lujo ni una cuestión de organización, es una herida abierta en el cuerpo de Cristo cada vez que se rompe. Recuerda cómo empezábamos. Lo último que pidió el Señor fue que todos sean uno. Y antes de despedirnos, 3 cosas de familia. La primera, y hoy más que nunca, como acabamos de recorrer juntos la historia de la Iglesia, quiero recomendarte de corazón un libro que es el complemento perfecto de este vídeo, Historia de la Iglesia Católica Edad Antigua, del padre Gabriel Calvo Zarraute. Y te lo digo en serio, para entender de verdad estas grandes rupturas, primero hay que conocer los cimientos, y esos cimientos están en la Edad Antigua de la Iglesia, en esos primeros siglos que este libro recorre paso a paso. Los apóstoles y sus sucesores, la sangre de los mártires, los padres de la Iglesia, los primeros grandes concilios y las primeras herejías que la Iglesia tuvo que combatir para defender la fe. Todo eso explicado con rigor histórico y a la vez con una claridad que se lee de un tirón. Es sencillamente el mejor punto de partida para conocer de dónde venimos. Lo tienes enlazado en la descripción y en el primer comentario. Y con cada ejemplar que te llevas, no solo te formas tú, también sostienes este canal para que podamos seguir haciendo vídeos como este. Así que no te quedes sin él. Y si quieres seguir profundizando, ahí abajo tienes también otras obras recomendadas, como las de Monseñor Alberto José González Chávez. La segunda, cada día de lunes a viernes rezamos juntos el Santo Rosario en directo por Zoom. Únete a nuestro canal de WhatsApp, el enlace está en la descripción y te llegará cada día el enlace para rezar con nosotros por la Iglesia y por su unidad. Y la tercera, escríbenos tus dudas, tus intenciones y tus sugerencias de temas a tectonnotice@gmail.com. Los leemos todos. Si este recorrido te ha gustado, dale a me gusta, suscríbete si aún no lo has hecho y compártelo con alguien que ame la historia de la Iglesia. Y dime en los comentarios de estos 4 puntos, ¿cuál crees que pesa más hoy? Nos vemos en el próximo vídeo. Que Dios te bendiga.